Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecido domingo, espero que estén pasando un hermoso domingo. Yo eh, hoy, en este momento, ahora estoy siguiendo algo así como una moción del espíritu para aclarar algunas cosas que un video de hace poquito en donde hablaba sobre el porqué en lo que creo, en las palabras de nuestros profetas, eh, y por qué creo en ellos, eh, con qué argumentos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el discernimiento que he hecho de manera personal como para elegir creer en ellos? Obviamente que ha habido discernimiento, obviamente, y bueno, y les quiero contar un poquito porque estas son cosas como que eh, no es fácil de creer, no son cosas que, a ver, dentro de la iglesia, en los ámbitos en los que nos movemos, nos encontramos con una iglesia dividida, con una iglesia que está separada. Por un lado, lo que creen los que dicen los profetas, por otro lado, los que no creen. Y dentro de ambos ambientes, todo el movimiento que hay, unos más, otros menos, los grises, dentro del blanco y negro, la gama de los grises. Eh, yo eh, quiero aclarar antes que nada, que me parece muy importante porque es parte de mi discernimiento. Mi segunda conversión, como he contado alguna vez en un testimonio, que yo considero la primera cuando tenía 9, 10 años, cuando empecé en el primer encuentro de catequesis en la escuela y nos presentan eh, ahí el comienzo de esas nuevas clases, era la catequesis. Bien, fue mi primera conversión, pero mi segunda conversión se la debo a las apariciones de la Virgen. Y las apariciones de María son muy importantes porque ella es la gran profeta de nuestros tiempos. Es muy importante, al menos para mi vida y para la vida de tantos seres humanos que les ha cambiado la vida prácticamente, los ha devuelto a los brazos del Padre el anuncio de la Virgen, las palabras de María para estos tiempos, que no viene por voluntad propia, viene por voluntad de Dios, porque Dios quiso que ella venga en rescate como la gran pastora, en rescate de sus hijos perdidos, para devolverlos a su hijo, ¿sí? Es la pastora y el buen pastor y la gran y buena pastora que es María, y que buscan a las ovejitas perdidas de su pueblo, y de la humanidad toda. Yo le debo mi segunda conversión a las apariciones de María porque me parecieron impresionante el hecho de que el cielo se abriera para que la Madre de Dios y Madre nuestra baje con un mensaje para los hombres porque estábamos perdidos. Y un gran sector de la iglesia dice no hacen falta porque lo tenemos todo. No, sí, por supuesto que lo tenemos todo. En ese sentido es verdad que no hace falta, pero hace falta en el sentido que a pesar de tenerlo todo, nos olvidamos del mensaje, lo tergiversamos, lo cambiamos, no le damos bolilla, somos indiferentes ante él. Entonces, ¿qué pasa? Y es muy simple, el mensaje está, la presencia de Jesús está en cada Eucaristía, en el misterio de la inhabitación, pero eso a mucha gente no lo sabe y necesitamos de alguien que nos lo recuerde. Y lamentablemente hay muchos mensajes que en este momento se pasan como de largo, como que se dan por sabido. Y entonces, y son mensajes esenciales para elegir dentro de mi vida qué quiero hacer de mi vida, si quiero creer o no en Jesús. O sea, el mensaje de la Virgen
y nadie puede negar esto. Las apariciones marianas, la cantidad impresionante de conversiones que han provocado en este momento de la historia, en los últimos 100 años, desde que ella empezó a hacer apariciones seguidas en distintas partes del mundo y siempre con el mismo mensaje, el llamado a la conversión. Bueno, nadie puede negar eso, nadie puede negarlo, nadie. Ni los que están a favor de los profetas y las profecías, ni de los que no. Mi segunda conversión fue a causa de las apariciones de la Virgen. Me llamó tanto la atención esto, que el cielo se abriera para que la Madre de Dios, Jesús mismo, venga con un mensaje para nosotros, recordándonos lo que habíamos olvidado y volviéndonos a poner en el camino cuando su mensaje, el que la Iglesia presenta como verdadero, como parte de como la revelación misma hecha por Jesús, cumplida por Jesús, se había tergiversado, se había cambiado de foco. Se cambia. Dentro de la Iglesia hay diferentes maneras de vivir la fe, en el sentido de que hay diferentes maneras porque hay diferentes doctrinas y que se contradicen, se contraponen, no están unidas en el mismo Espíritu de Dios, no están unidas en el mismo Espíritu. Hay teorías que, no teorías, doctrinas que no están en la misma unidad. Algunos porque son muy ortodoxos, otros porque son muy liberales, unos por una cosa, otra por la otra, pero no dicen lo mismo. No dicen lo mismo. Entonces estamos ante una iglesia dividida. Y lo triste de todo esto es que nos encontramos con una iglesia dividida en lo que cree y una iglesia dividida en la unidad con respecto a cómo nos tratamos entre nosotros. Yo me acuerdo una vez de haber ido, una experiencia bastante fuerte. Una persona me pregunta, me dice: Chani, ¿vos qué pensás con respecto al tema de la comunión en la mano? Yo lo primero que dije fue lo que pensaba para mí. Mira, yo sinceramente, para mí Jesús está presente. Creo verdaderamente en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Creo que se le falta muchísimo el respeto. En mi experiencia del viaje a Medjugorje tuve una experiencia tristísima de alguien que se había ordenado hacía poquito y resulta que era una persona de la secta Moon. Lo que no sabía esta persona es que la ordenación no le servía. O sea, no había recibido el sacramento porque no estaba él con las intenciones verdaderas de ser servidor del Señor, de ser un sacerdote de Jesús, sino que estaba para consagrar la Eucaristía y de repente dedicarlos a los ritos, porque es una secta satánica, para esos ritos satánicos. El robo de las Eucaristías, de las hostias consagradas, que se dan en las iglesias, las profanaciones, etc. Los satánicos tienen más fe en que Jesús está vivo en la Eucaristía que muchos católicos, por un lado. Pero más allá de todo eso, yo digo, entre todas las cosas que se dan, que se están dando, y que la comunión en la mano propicia de alguna manera el robo de las hostias, etcétera, etcétera. Por otro lado, la fe de que Jesús está ahí y que hay que tratarlo con adoración, con reverencia. La palabra, cuando habla de que los profetas, por ejemplo, algunos de los profetas, no me acuerdo si era Ezequiel o Jeremías, uno de ellos, que cuando dicen, he visto a Dios, voy a morir, era lo que se creía en ese momento, ¿sí? El que veía a Dios, escuchaba a Dios, moría. Entonces, es como que era tanta la reverencia, era tanta
y nosotros hoy lo tratamos como si fuera una galletita. A ver, toma, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Oh, el cuerpo de Cristo, nada menos. Y lo doy así como, hasta con falta de amor pareciera, como una costumbre. Toma, 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 toma. No me gusta, no me cae bien. O sea, me parece como que, no sé, si cuando estemos frente a Dios vamos a hacer lo mismo, es como, imaginémonos frente a Dios y que le digamos, bueno, sí, pará, pero yo sé que tu voluntad es esa, pero yo pienso esto también, o sea, respetá la mía. Yo creo que es el mismo trato, es hablar de la misma manera. No estamos ubicados, no estamos siendo ubicados ante tanto amor, pero también ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios infinito, ante mi Señor y mi Dios. O sea, no me tengo que olvidar de eso. Y hoy no se lo tiene muy en cuenta. Muchos hablan de, por ejemplo, ¿y por qué no? Yo no me arrodillo porque no tengo necesidad de arrodillarme. Bueno, la palabra de Dios cada vez que habla, que nos cuenta, que nos relata, de cuando ellos descubren, por ejemplo los apóstoles, cuando descubrían, Jesús hizo un milagro y ellos estaban ahí, lo presenciaron como dijo Pedro, a ver, no soy digno, no soy digno, o no me acuerdo cuál era bien el relato, pero el, el, el momento me vino así, este flash de esta parte de la palabra en donde eh, se dan cuenta, no me acuerdo si era cuando Jesús calmó la tormenta, me parece, eh, y bueno, y que se dan cuenta, un poco caen en la cuenta de ante quién están, ¿no? Y entonces empiezan y se arrodillan, y ahí se arrodillan, y ahí se postran. Entonces, esa necesidad de darnos cuenta de que estamos ante Dios, sí, nos ama infinitamente, pero eso no significa que yo tome esta relación a la chacota, ¿sí? Eso es la sensación que tengo y es como yo elijo vivirla de repente. Entonces, entre eso, esta manera de pensar, que es lo que yo siento en mi corazón, más allá de que no quería dar una respuesta a esta persona que me dice, ¿qué pensás acerca de la comunión en la boca? No quería dar una respuesta que sea decir lo que yo pensaba, nada más. Entonces, a esto que yo pienso, y pensaba en ese momento, le agregué, digo, voy a consultar, voy a preguntar. Entonces, en una confesión, me voy a una iglesia, me confieso, cuando termino de confesarme, le pregunto, Padre, quiero hacer una pregunta sobre el tema de la comunión en la mano. No terminé de decirle del tema de la comunión en la mano, que este hombre empezó a gritar, a gritarme, que por qué, que es esto, que hasta cuándo. ¿Qué logró con esa actitud y que yo me afianzara más en la idea que tenía? Que prefiero la comunión en la boca. Me dio mucha vergüenza porque había gente. Obviamente que todos escucharon esos gritos. Entonces, lo único que pude decirle en ese momento, la verdad es que no entiendo por qué me está gritando, porque yo hice una pregunta. Pero convengamos que esta duda que yo tengo no es únicamente mía, ni es solamente de unos laicos locos y pobremente formados, muy ignorantes, que no sabemos nada, sino que hay sacerdotes también reconocidos con una gran trayectoria en la predicación, en la donación, en el servicio en la iglesia, con gran amor demostrado hacia sus ovejitas, las que pastorean, y que hablan justamente de la comunión en la boca, que debemos recibir a Jesús así. Incluso es más, ponen reclinatorios y es más, dan la comunión bajo las dos especies,
con la sangre, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y la verdad, y nos dejan comulgar, y si no están los reclinatorios, nos dejan a veces comulgar de rodillas. ¿Cómo lo agradezco? Y ustedes no saben cuántos hermanos y hermanas agradecemos que nos permitan comulgar como queremos, según nuestra conciencia lo indica, porque cuando te obligan a comulgar con la Eucaristía en la mano, están pasando por encima de nuestra conciencia. Están pasando por encima de nuestra conciencia. Me están diciendo lo que debo creer, lo que debo sentir. Aunque estuviese equivocada, yo siento que tengo que hacerlo de esa manera. ¿Por qué me tienen que obligar a hacerlo de otra? Vuelvo a mi casa y digo, se junta una razón más para defender la comunión en la boca. A esto, digo, me voy a poner en oración, Señor, y te pido que me respondas. Señor, ¿podemos comulgar en la mano? ¿Está bien? ¿Qué decís vos? Y sentí en mi interior una respuesta que yo no hubiese esperado, nunca la había pensado de esa manera. Pero sentí esto, son las manos que me mataron, nuestras manos. ¿Puede haber sido imaginación mía? Ponele. Pero a mí me cerró. Y dentro de todas las razones que tengo para comulgar en la boca, se le suma esta. Nunca había pensado de esa manera. Lo había pensado como expliqué antes. De repente apareció esta nueva, y que lo escuché en mi interior, equivocada o no, imaginado o no. Bueno, yo compartí esto a la persona que me había preguntado, me tomé mi tiempo, por supuesto, y resulta que la persona después me comenta que ella había recibido una respuesta muy semejante del Señor también, y que ya había elegido eso. ¿Por qué la persona me preguntaba esto? Porque había sido invitada a ser ministro de la Eucaristía. Y yo he tenido experiencia de dar la comunión porque han tenido confianza en mí en ese sentido, algunos sacerdotes, amigos, queridos amigos, que yo les agradezco con toda la vida porque es una experiencia que siento que cada vez que daba la comunión me latía el corazón de una forma que no puedo explicarlo, o sea, se me salía del cuerpo. Es una experiencia que es única. Es una experiencia que es única. Pero no se me va la idea de lo que pienso y de lo que siento y a la cual me quiero mantener fiel. Por eso huyo cuando me invitan a esto, ¿no? A dar la comunión. Por otro lado, siguiendo con el tema con lo cual inicié este videíto, este tema que estoy tratando, es sobre los profetas. Escuchar al padre Michel Rodríguez es digamos, como que la profecía es muy fuerte, es obviamente que los que no creen en los profetas y en las profecías, literalmente es como decir, están locos, estos están locos. Pero es lo mismo que aquellos que piensan
sobre el tema de la comunión en la mano y el tema de la comunión en la boca. La iglesia está dividida en realidad, está dividida. Están los que creen y están los que no creen. Entonces, uno no puede decir, a ver, yo esta división, como decía antes, causa divisiones de todo tipo, incluso divisiones en las relaciones con los demás. La caridad queda a un lado, se cometen juicios, el pecado de juzgar al otro, lo he visto. Por eso, que esto no sea, que mi manera de ver, es lo que pienso, ¿no? En lo que quiero seguir también creyendo y viviendo de esta manera. Que mi manera de vivir esto no me lleve a juzgar a los que piensan distinto de mí. Me pasó en una oportunidad, por ejemplo, otro tema, siendo de la renovación carismática, un sacerdote también, amigo, muy amigo, que lo quiero un montón, un hermano en la fe que yo lo amo como hermano en la fe, lo adoro, es un amigo que ha estado en las buenas, en las malas, un amigo, un tesoro, una perla preciosa en mi vida, ¿sí? Pero yo por ser de la renovación carismática y él por estar en contra de la renovación carismática, estuvimos un gran tiempo alejados, como peleados. Entonces eso me sirvió para ver y para darme cuenta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que algo como esto nos lleve a dejar en segundo grado, o dejar como a un costado el gran afecto, el lazo de amor fraterno con que el Espíritu Santo nos había unido? Se deje a un costado por la forma que cada uno tiene de vivir su fe. Cada cual, mientras somos de la misma iglesia, y así no lo seamos, aunque sea de otro credo, de otro credo cristiano, lo que sea, no sé, yo he tratado he tenido clientes que eran testigos de Jehová, que por supuesto vienen con su mensaje y te invitan a que seas parte de ellos y vos devolvés con tu mensaje. Y decís, no, yo estoy bien donde estoy y les podés contar parte de tu testimonio, que es lo que hice, y decirme, no, en esto no te puedo acompañar. Yo esto sí, es decir, laboralmente, ser amigos, compartir, hablar de otras cosas, está bien, pero si con esto nos vamos a enfrentar para dividir y nos vamos a pelear, entonces no, es mejor no hablar, pero sí respetar. Aparte, dentro de la misma iglesia, tener esa dificultad que porque sos de la renovación, negando algo que también la palabra de Dios dice. La palabra de Dios habla del don de lenguas, por ejemplo, que está muy criticado por estos que están en contra de la renovación. Muy criticado. ¿Qué decís? Esas son cosas que inventás vos. Miren, en mi experiencia yo recibí el don de lenguas, pero en mi experiencia al recibir el don de lenguas, lo que tengo para contar es que cuando yo lo pedí al don, porque un sacerdote me dice, pedí el don de lenguas especialmente por un tema en donde estaba pidiendo liberación en mi vida. Pedí el don de lenguas que te va a ayudar. Entonces lo empiezo a pedir. Y en un taller que hicimos, invitaban a soltar la lengua para que el espíritu se derrame, se despliegue en vos y puedas abrirte al don. Entonces,
empezás así como y vas haciendo, vas soltando la lengua, porque a lo mejor a veces por miedo o esa cosa de decir a ver cómo lo voy a hacer, uno se queda así como cerrado y te endureces, en cambio de abrirte. Bueno, entonces empecé a hacerlo y quería soltar alguna palabrita y qué sé yo, no me salía nada, pero nada, ¿eh? Era como que la tenía trabada la lengua, no podía, no había forma. Un buen día iba en el auto haciendo mi reparto y qué sé yo, y seguía y practicaba me empezaron a salir como palabras. Me empezaron a salir como palabras. Y resultó ser que cuando estaba un día, estaba en mi cama a la mañana, era temprano, me tenía que levantar y estaba cansada, sentía que no había dormido bien y no tenía ganas de despertarme. No tenía ganas de levantarme, no de despertarme, ya estaba despierta. No tenía ganas de levantarme. Y sentía como un peso tremendo, tremendo, como si, no sé, como tremendo, no podía. Y entonces siento, voy a rezar en lenguas. Y empecé a hacer y a repetir, no a repetir porque ni me acordaba lo que había dicho, son palabras que uno no las puede recordar. Pero empecé empecé y soltó y soltó y soltó, y en la medida que fui hablando en lenguas, tengo una visión en donde me veía con los brazos extendidos y con como dos demonios teniéndome de los brazos. Cuando empiezo a rezar en lenguas, se van y tengo fuerzas para levantarme. Ese fue uno de los testimonios. Como no estoy hablando del don de lenguas, acá lo corto. Pero, ¿por qué lo cuento? Porque aquellos que niegan lo que la misma palabra de Dios dice, lo niegan porque no lo viven. Entonces, hay algo que yo creo que hay que pedir el don del santo temor de Dios. Porque hay veces que decir algo que va en contra del magisterio, en contra de la palabra de Dios, uno tiene que tener mucho valor, ¿eh? Pero ese no es valor del bueno. Es tener coraje, es decir, a ver, me viene al corazón como es la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. Creen y saben un montón de cosas, pueden ser hasta, pero saber un montón de teología, un montón de Biblia, un montón de todo, pero no les cierra algo y esto dice, no sé. Entonces la renovación carismática no existe, entonces el don de lenguas no existe, entonces los carismas no existen. ¿Y qué hacían entonces Pedro, Pablo y los demás cuando sanaban a los enfermos en el nombre de Jesús? ¿Qué estaban haciendo? Cuando sanaron al paralítico que estaba en el templo, en las puertas del templo llamada La Hermosa. ¿Y cuántos más? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Estamos hablando del primer papa. Sí, está bien. Pero estamos hablando de personas. Y créanme, cuando la palabra dice, que esto lo dice sacerdotes de la renovación, y nos invitan a los laicos a rezar por los enfermos y también a imponer las manos. La palabra en ningún momento dice que eso es exclusivo únicamente de los sacerdotes, que lo podemos hacer también los laicos. Bien guiados, bien formados en ese sentido y reconocidos por la Iglesia, reconocidos los carismas, por la Iglesia, por tu comunidad. Y de esto también tengo testimonio. También tengo testimonio de cómo el Señor te llama, y cuando te llama a dar o a servir o con un carisma X, Él te confirma
y te confirma. Y sus confirmaciones son tremendas. O crees o crees. No pueden ser casualidades. Nosotros sabemos que no son casualidades. Que el otro no lo viva, eso es otra historia. Las apariciones de María, aún las reconocidas por la Iglesia, hay muchos que no creen. Muchos que no creen. Pero no es pecado no creer. La Iglesia no determina pecado, que no nos obliga, no se mete en nuestra conciencia. ¿Sí? Como para decir, la Iglesia ha discernido sobre estas apariciones marianas y son reconocidas como verdaderas. Sus mensajes, San Nicolás está reconocido por la Iglesia. Fátima, Lourdes, ¿cuántas más? La Salet, con tremendo mensaje que viene de la Salet y que todavía no se terminaron de cumplir. O sea, todavía estamos en tiempos del cumplimiento de las profecías. O sea, si nosotros queremos escuchar al padre Michel Rodríguez y nos escandalizamos por lo que él dice, con todo lo que conté el otro día, bueno, preguntémonos por qué la Iglesia se demoró en compartir el mensaje, el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima se tomó su tiempo la Iglesia para revelarlo. Y algunos dicen que ya está cumplido y otros no. Y otros no. Lo que se vio es tremendo. El mensaje de la Salet, que es larguísimo, recurran, léanlo, escúchenlo, infórmense antes de escandalizarse. Yo creo que en el fondo hay como una especie de vivir no sé, como una experiencia de Dios en donde es todo amor, en donde es toda misericordia, pero no tenemos ni idea del mal que hay en el mundo. O como ese sacerdote exorcista que se hizo la película Hechos Reales, basadas en hechos reales, que se llama El Rito. Véanla, está basada en hechos reales. Un discípulo del padre del exorcista Gabriel Amor, creo que es discípulo de él. Lo dice al final de la película, El Rito se llama. Él no creía en todo esto. Si no me equivoco, padre Wilson Salazar dejó su testimonio también. Él tampoco creía. Es psicólogo, de hecho, él. Lo puedo nombrar porque él mismo lo hizo público. Entonces no creo que, si sirve como testimonio, que sirva, que sea para bien, siempre para bien, que es lo que todos buscamos, el bien de todos, en esa búsqueda de la verdad para ser vivida, para sentirnos seguros. Tanto uno como el otro, el sacerdote de la película, como el padre Wilson, por ejemplo, ellos cuentan, como cuentan bueno, en la película también, el hecho de que no creían. Vaya y rece un poquito más, deje. No, el demonio no existe. El demonio no está, no. Esos son inventos. No crea en eso, viva tranquilo, rece un poquito más. Y si tenés problemas, son psicológicos, vaya al psicólogo, vaya al médico, rece más y tome una pastillita. Entonces le va a sanar, va a estar mejor. Bueno, si esas
Los exorcistas, una de las cosas que dicen, que son sacerdotes exorcistas, ¿sí? Designados por un obispo, ¿se dan cuenta cuando digo que la iglesia está dividida? Pero hay algo que nos tiene que regir y es el magisterio de la iglesia. Y es lo que la iglesia interpreta de acuerdo a la revelación. La palabra de Dios nos habla del demonio, nos habla de exorcismos, nos habla del mal que hace el demonio, desde el principio hasta el final, hasta el triunfo definitivo de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a negar? De la parte de la teología de liberación en una misa, en una oportunidad, a mi grupo de oración nos dijeron que no había necesidad de arrepentimiento. Hasta ese punto llegaba la misericordia de Dios. Cuando la palabra al poquito tiempo, yo digo, ¿qué dijo? ¡Qué barbaridad! Por favor, el arrepentimiento cuando nos enseñan desde la catequesis como uno de los pasos para la confesión, para recibir el caudal de misericordia de Dios. No es que la misericordia de Dios te tapa todos los pecados y no tenés necesidad de arrepentirte de nada. Hacé cualquier cosa, matá, robá, hacé lo que quieras, no te arrepientas y quédate tranquilo que Dios te quiere igual, te ama igual y te perdona todo. Entonces, ¿para qué murió en la cruz? Entonces, ¿para qué murió en la cruz? ¿Para qué se encarnó, se hizo hombre y murió en la cruz? Porque con eso dejó todo cubierto, los pecados de todos los hombres. Quedaron perdonados en Cristo. Él es el modelo al cual nosotros nos aferramos. El modelo a seguir. Pero estamos invitados a vivir en el bien, en el amor, a dejar morir el hombre viejo para que renazca el hombre espiritual. Pero no a negar lo que es imposible negar. Yo que tuve experiencia del demonio desde los 9 años, cuando tuve esa experiencia, al poquito tiempo se manifiesta el enemigo de Dios en mi vida. Lo vi, lo sentí y lo único que hizo fue salirle el tiro por la culata en la forma en que me quiso tomar, porque me dio tanto miedo que me aferré más a Dios. Me persiguió toda la vida, de miles de formas, de maneras. Gracias a Dios, acá estoy. Y no quiero cambiar porque he vivido tantas cosas y he tenido tanta experiencia en ese sentido que estoy bien segura donde estoy. Y con las experiencias que he tenido que vivir, con esto de la persecución del enemigo, hasta descubrir, por ejemplo, la masonería infiltrada dentro de la iglesia, hasta descubrir eso, me mandaron una hermana en la fe para descartar cualquier tipo de enfermedad mental, patología psicológica, a un psiquiatra. No solo a un psicólogo, también a un psiquiatra. Gracias a Dios, estaba todo bien, está todo bien. No soy la única que ha tenido experiencias de ese tipo. La masonería trabaja con el enemigo. Trabajan con brujas, con brujos, con el enemigo de Dios. Recurren los más altos grados al enemigo de Dios. Al enemigo de Dios, al diablo o Satanás. Ave María Purísima. Claro que recurren. Me ha perseguido durante años. Noches sin dormir, un montón de cosas. Los que no creen
no han tenido esa experiencia, pero porque es un triunfo del demonio que ellos no crean en el demonio, en su existencia. Tienen argumentos tan bien preparados también cuando los entendí en unos momentos que me lo explicaron, que había un autor que escribía tal cosa y realmente, como es, con sus argumentos, con su forma, negaba totalmente la existencia del enemigo de Dios y realmente era, la escuchaba y decís, te convence. Pero hubo algo que me retuvo para creer en su existencia. Primero, que la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, donde está ahí nuestra fe, dice otra cosa. Segundo, la experiencia que tuve desde los 9 años de edad, cuando era una nenita que me enteré de que Dios existía justamente porque por la experiencia que había tenido en el primer encuentro de catequesis. Experiencia de años. Entonces, por otro lado, ver los frutos, otro criterio para el discernimiento tan importante, por los frutos los reconoceréis. Pensemos, vuelvo a repetir lo mismo, apariciones marianas de tantos años, en tantos lugares, con el mismo mensaje, hace más de 100 años, y estas apariciones de María, las conversiones que trajeron a la humanidad, las conversiones, la cantidad, profecías. María anunció la Segunda Guerra Mundial, la primera, ambas se cumplen porque el hombre no se convierte. Y eso, vuelvo a repetir lo mismo, el padre Michel Rodríguez, ¿de qué habla? Bueno, de que se viene una tercera guerra mundial. ¿Nos asombra? Esto hace años que lo está diciendo. ¿Nos asombra? Si casi la tenemos encima. Dios quiera que por la oración porque una profecía no es algo que sea determinante. La profecía se dice, pero después la escuchamos, nos ponemos a orar, pidiendo a Dios que no sea eso, porque es muy terrible. Entonces, ¿qué sucede? El Señor se puede arrepentir, como hizo en Nínive con Jonás, ¿sí? En la ciudad de Nínive. Y se arrepintieron y fue predicando el profeta y va a venir tal cosa. Bueno, y ese es otro punto más que yo lo tengo como, ¿creemos en los profetas o no creemos en los profetas? Miren, los profetas, como dice la palabra de Dios nuevamente, ¿qué sucedió a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia? ¿Qué sucedió con los profetas en la historia de la salvación? Se los mataron siempre. ¿Pero quiénes? ¿Los de afuera? No, los de adentro. ¿Y eso qué me dice? Y bueno, o sea, pensemos con sentido común. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cometo un pecado por creer eso? La palabra de Dios, cuando habla de los últimos tiempos, dice algo gravísimo. Que hay que pensar verdaderamente en lo que está diciendo. Cuando llegue el fin, ¿habrá fe sobre la tierra?
O sea, ¿tenemos idea de lo que está diciendo Jesús cuando dijo eso? ¿De lo que significan esas palabras? Imaginemos un mundo sin fe. ¿No es lo que estamos viviendo hoy? Sí, durante todos los tiempos de la historia, en todas las épocas, ha habido falta de fe. Ha habido gente que ha creído y ha habido gente que no creyó. Pero en estos tiempos, las cosas como están, o sea, ¿qué dice más la palabra sobre los últimos tiempos? Habrán guerras y rumores de guerras. Habrá un caos, habrá desastre, habrá líos. Habrán muchos problemas, habrá falta de fe. Entonces, así tratan a los profetas, decía Jesús el otro día. Colmen la medida de sus padres, les dijo Jesús a sus contemporáneos. Cuando hablaban de que ellos no iban a matar a nadie, que si ellos hubiesen estado en la época de sus padres y abuelos y qué sé yo, de sus ancestros, ellos no hubieran cometido lo que ellos cometieron. Entonces Jesús les dice, están haciendo lo mismo, porque no lo estaban reconociendo a Él, a Jesús. Entonces, estamos ante una iglesia dividida. Lo que yo no quiero es que ante esta división se pierda lo principal, que es el respeto por el otro, porque cuando atento contra ese respeto, rompo el lazo débil que todavía me sigue uniendo al otro, unirse por estar en la misma iglesia, creer en el mismo Dios, tener la misma fe, el mismo amor, la misma esperanza. Todavía nos une eso. Bueno, cuando falto el respeto ya corto ese lazo y nos encontramos en una gran división. Yo elijo creer en lo que creo. De hecho, veo que los que creemos y seguimos los mensajes de María, por ejemplo, el Medjugorje todos los 25, o leemos los mensajes de nuestra Madre en San Nicolás, la escuchamos a María, porque no vino por sí misma, vino porque fue enviada para decirnos algo. Lo menos que podemos hacer es prestar el corazón y el oído a la voz de nuestra Madre, que viene con palabras del Padre, con palabras del Hijo, para que nos diga a nosotros. Entonces, todos ellos somos los que en este tiempo tomamos el rosario y decimos, bueno, Madre, vamos a rezar el rosario. Recemos el rosario. Rezamos el rosario, somos los que tratamos de vivir lo mejor posible nuestra vida de fe. Y así seguir haciendo. Porque pensaba, ¿no? Nos pueden castigar, nos pueden cualquier cosa, reírse de nosotros, dejarnos a un lado, burlarse de nosotros. Cualquier cosa nos pueden llegar a hacer.
gritar, maltratar, criticar, calumniar, atentar contra nuestra fama y cerrarnos así todas las puertas. Pero lo que no nos van a poder quitar, y eso es lo que le pido a Dios, es la fe. Y que podamos seguir unidos rezando el rosario, yendo a misa, viviendo los sacramentos. Lo que se tenga que dar, anunciado por los profetas, será en su tiempo. Ya está. Nosotros seguimos rezando. No solo por nosotros, sino también por todos, por las intenciones de María y de Jesús para con nosotros, nuestra familia, nuestra patria y el mundo entero. Bueno, esto quería compartirles. Yo sueño y rezo por una iglesia unida, una iglesia, como dice la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, que seamos un solo cuerpo y una sola alma, unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en el mismo amor, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos ser luz y sal de la tierra, que podamos respetarnos. Bendiciones. Dios te bendiga.